Bueno, mucho gusto. Yo soy Nacho de Terrario Arquitectura. Este es Juan Carlos, que es el dueño del inmueble que vamos a ver. Eso Y bueno, nosotros somos un despacho de arquitectura de aquí de Madrid. Llevamos desde el 2000 ya, mira, del 18 llevamos, 19. Nos dedicamos un poco a todo, a intentar hacer todo lo que podamos para hacerlo bien. Y hemos hecho bueno, de reformas de pequeña escala, como esta que vamos a ver. Hemos hecho también temas de urbanismo con un concurso que ganamos del plan director del Europan. Y bueno, Muchas felicidades. sí, sí, ya hace mucho, pero y nada, nos dedicamos principalmente ahora, sobre todo en Madrid, a reformas de este tipo. Platíquenos, por favor, ¿en qué parte nos encontramos? Pues estamos en el barrio de Chamartín, en el distrito de Chamartín. Es un barrio de los años, yo creo, 50 o así, Sí, será. aproximadamente, Sí, yo son creo. viviendas de los años 50, 60, que bueno, son la mayoría de bloque abierto, con jardín, y es una particularidad que vamos a ver en este inmueble, que tiene un jardín bastante grande Sí, en el quizá centro de Madrid. Es extraño, ¿no? Ver Es lo un más raro jardín de este local, de sí. este- Un de jardín estas de este dimensiones en tamaño, esta tan zona. verde, Eso es. en esta zona, que habitualmente son jardines mancomunados. No es habitual que sea propio del local, como vamos a ver aquí. Qué interesante, pues bienvenidos, jóvenes. Nada, nada. Adelante. Adelante. Sí, mirad, este es el acceso. Es curioso porque este patio forma parte de la comunidad, pero tiene acceso privativo el local. El local es de Juan Carlos. Este patio forma parte también de su propiedad. Efectivamente. Pero las personas pueden caminar por aquí, pasear al perro, es, no. es de uso mancomunado, pero Ajá. solo tiene acceso Juan Es Carlos. propiedad de la comunidad, pero uso exclusivo del local. Entonces, al final, la propiedad es de la comunidad, pero solo los propietarios del local pueden pisar este jardín. Es una cosa extrañísima. Es algo muy dentro de- peculiar. O sea, dentro Es de la algo muy M30 peculiar. es No una fue un cosa buen trato. muy peculiar. No fue un buen trato, no. Y nada, es un jardín precioso. Ahora que han venido los paisajistas, pues nos hemos ido enterando. Bueno, hay bambús, había higueras, ¿qué te he dicho esta mañana que había? Albaricoques, Nísperos. nísperos, Nísperos. Nísperos. toda esta hiedra, bueno, y árboles que tendrán 30 o 40 años. Son súper bonitos. Estamos Una en pleno hiedra. proceso de remodelaje, un poco de todo, pero está muy bonito, la verdad. Además un jardín súper cambiante. Estos trozos de bambú, es que hace 2 meses no estaban. O sea, es un jardín que varía un montón. Es como muy silvestre. Sí, Qué muy importante es la hiedra, ¿verdad? Sí, la cama Le da un toque. te hace al como un jardín. tapiz mientras caminas, que te baja la vegetación a la altura del ojo. Es muy bonito este jardín. Y es muy bajo mantenimiento, me imagino, la hiedra, ¿no? Hemos cambiado justo el riego. Este sistema de riego se ha cambiado y sí, hay 4 difusores y una vez al día un poquito de agua, pero no es No hay de que un bajo mantenimiento. recortarlo, ¿no? Muy poco. El bambú sí Sí. que tiene un poco más de El mantenimiento. bambú sí que hay que recortarlo, sí, Esto ya te digo, o sea, ¿cuándo empezamos la obra? En enero. en enero. Esto, Y esto no no estaba. existía. O sea, no existía. Todo este bambú de aquí, o sea, existían esos cúmulos de allí, pero este de aquí en concreto no existía. Crece muy rápido. Palmeral, nada, está súper silvestre. Y bueno, hay un tema también ahora de mantenimiento de árboles, que estos olmos, pues bueno, se les va a proceder a una poda por seguridad. Sí, es verdad que la propiedad llevaba, cuando la compramos, llevaba aproximadamente 7 años sin mantenimiento, un poco más. Y nada, a nuestra entrada pues nos hemos encontrado pues eso, con que necesitaba un poco de amor. Sí, había que darle amor. Entonces eso fue uno de las solicitudes que nos hicieron. O sea, este proyecto son como 2 encargos. Por un lado, este espacio flexible para trabajar, y por otro lado, un acondicionamiento parcial de toda esta zona de jardín que se ha hecho mediante este podio, este altar de sacrificio para barbacoas. Entonces, bueno, queríamos hacer como un espacio exterior que pudiese formar parte del uso productivo que tenga el local, bien mediante un pequeño showroom, mediante una cena, Sí, unos pequeños eventos. un punto de Entonces, reunión. queríamos hacer, perdonad que esto os lo quito, queríamos hacer pues
un espacio que pudiese servirnos como una estancia para sentarte, para charlar, para leer, para lo que quieras, pero que también tuviese una parte de espacio de trabajo. Entonces, ideamos este frisbee de hormigón y construimos este altar en ladrillo, que se ha alicatado con un porcelánico esmaltado y que hemos recrecido con esta pieza de acero, que es una pieza de acero lacado, que se ha alicatado por encima, que hará las veces de mesa de trabajo, pues bueno, por ejemplo, si se hace una cena, pues se pueda trabajar sin ningún problema. Tiene un punto de agua y un punto de luz. Entonces, bueno, esto formaba parte también del encargo, un espacio al exterior que pudiese servir de showroom de fiestas. Donde poder reunirnos. Este lugar. Excelente. Ustedes diseñan y ejecutan la obra. Muy bien. Nosotros decimos diseño y producción de arquitectura. Ah, producción. Que no es tan común, ¿verdad? Acá en España que los arquitectos lleven obra. Sí. Hay de todo, ¿eh? Yo creo que es un tema más generacional. Yo creo que ahora mismo Eso quería gente saber. de mi edad, nosotros, bueno, no es importante, pero nosotros somos jóvenes, tenemos 32 años. Excelente. Y yo creo que nuestra generación sí que está empezando a apostar más por el control de obra y a licitarla, a dirigirla, a controlarla, a llevarla con visita de obra. Yo creo que es un tema generacional que sí que estamos empezando a apostar más los arquitectos. Y yo como cliente de me alegro un nuestra montón, la verdad. Sí, como cliente. Como cliente me alegro un montón. Baja un poco el costo, el tener una sola persona que diseña y ejecuta. Más que el costo, muchas veces cuando buscas en un proyecto como este, que quizá yo que no tengo ni idea de cómo llevar a cabo todo esto, tienes una idea en la cabeza, pero no sabes ni cómo empezar a llevarla a cabo. Cuando... va a sonar muy pelota esto, Nacho. No, yo no. Pero es Me verdad quito. que cuando a la primera vez, joder, lo pillasteis a la primera, o sea, os dijimos en qué consistía y fue, yo creo que el primer render que me pasasteis que dijimos, lo quiero, vamos, lo queremos. Sí, la verdad que hemos tenido suerte, la verdad, con Juan Carlos y con Carmen, porque han sido muy buenos clientes. La verdad que cuando te viene un encargo extraño... Es que era extraño el encargo. Esa es yo creo que es cuando más sacas de ti lo que quieres hacer, con encargos extraños y raros, porque son soluciones atípicas, no es convencional, no sabes, son cosas que no se han probado. Y bueno, te da para experimentar y trabajar con otras escalas. También nunca era de las pocas veces que trabajamos el tema del paisaje y el jardín, no nos habíamos metido. Y son proyectos que te apetecen cogerlos, pues son muy divertidos. Y por ejemplo, estructuralmente, ¿cómo trabaja esto? Porque ya que lo analizas bien, dices, a ver, ¿qué pasó aquí? Esto, bueno, es sencillo, ¿eh? No te creas que es nada extraordinario. Esto es un banco de ladrillo que se ha hecho este primer tramo del podio, que tiene 45 centímetros de ladrillo hueco sencillo, que se ha alicatado. Entonces se alicató la tapa parcialmente. Aquí debajo de este hierro no está alicatado. Simplemente se dejó el borde para que en el apoyo se pudiese recibir esta pletina de hierro. Entonces, son dos pletinas de hierro de 8 milímetros que están soldados a estas tapas de hierro también. Entonces, sobre esta tapa se alicata posteriormente en el canto exterior de aquí de la cerámica. ¿A qué le llamas alicatar? Esto, a colocar estas piezas porcelánicas. En España se dice alicatar. No sé, ¿cómo decís en México? Pues creo que solamente pegar. Pues alicatar esto es lo que llamamos. Colocar, ¿y tiene que ser pieza cerámica o? Aquí en este caso, como era para exterior, tenía que ser una pieza... Bueno, mira, tengo una aquí, mira. Una pieza porcelánica. Ah, mira. Son piezas porcelánicas esmaltadas, que es bastante... Esta de ¿qué marca era? No recuerdo la marca. De WOW, me parece que es esta. Bueno, no sé si puedo hacer publicidad. Sí, claro. Creo que esta es de WOW. A ver si nos patrocinan. A ver si WOW. Entonces son piezas porcelánicas que tienen un acabado de esmalte. Entonces al ser porcelánico pueden colocarse en exterior. Habitualmente en España es muy común, por ejemplo en Andalucía, que veréis piezas esmaltadas, pero son pastas blancas o rojas. Okay. En este caso, por un tema de mantenimiento, para que Juan Carlos en un año no me denuncie y no se enfade conmigo, decidimos colocar piezas porcelánicas. Oye, ¿sí pasa que el cliente denuncia al arquitecto? Yo por suerte no me ha pasado, pero toco madera. Yo no lo he oído. Toco madera. Me acabo de enterar de esa cosa. Ahí era posible. No es tanto denuncia, es como malos... Sí, malas reviews, mal comentario. Okay.
Yo, como de que hecho, no trabajas en la misma línea, hay fricciones. yo he de decir que ya he tenido experiencia en otras obras, lo hablaba hoy con Nacho, y con esta estoy encantado. O sea, cada euro gastado en esta obra me parece que además ha sido una obra con euro de ahorro, hemos ido Sí, hemos ahorrando ido a la euro a pela, euro, sí. pero cada euro gastado ha merecido la pena. Igual que en otras obras no he estado conforme con lo que se ha ido haciendo, con el arquitecto con tal, en esta estoy encantado, la verdad. Eso es Sí, para nosotros importante, ¿eh? es importante, Sí, sí. es muy importante para nosotros el control monetario, es súper importante. Como ser rigurosos con el presupuesto, no salirnos. Si es imposible hacer el que te diga que se puede hacer una obra sin desviaciones, mentira, siempre pasa algo. Sí, Siempre, sí. imposible. O sea, no lo vas a clavar nunca, pero bueno, nuestro deber siempre es acercarte mucho a un presupuesto real y definitivo. Y sí tuviste la confianza con tu arquitecto de decirle, ¿sabes qué? Tengo esto Sí, para sí. que lo cuides. Además es que cada cosa que ha ido surgiendo, porque además cuando empiezas una obra, luego nunca sabes, me acuerdo que además en la reunión que tuvimos en la oficina, lo dijiste, siempre van a salir, y además es una experiencia que ya tenemos nosotros, que siempre salen imprevistos, siempre van a Siempre, salir imposible, imprevistos. que es imposible. Y es verdad que en este caso, lo hablábamos hoy, en general, yo creo que hemos ido controlando cada imprevisto, ¿no? O sea, Sí, cuando ha nos pasado, hemos pues, salido muy poco. se ha intentado recortar de otro sitio, o sea, siempre el Efectivamente. más menos que sea neutro. Ese Ok. siempre es un objetivo que tenemos en el estudio, que lo tratamos de cuidar mucho, el control monetario. Eso es. Muy importante para Y nosotros. siempre hacen esa pregunta al inicio del Sí, proyecto. A ver, ¿cuál es su tope siempre- de inversión? Sí, Y se lo decimos a los clientes, yo siempre les digo, dime 10.000 euros menos de los que tengas, pero dime una cifra, porque yo no puedo trabajar. Al final esto no es pintura ni cuadros, al final es una cosa real que tienes que contratar a otra persona, hay que comprar unos materiales, hay unos tiempos, y el dinero es una parte fundamental de la arquitectura, yo creo que se habla poco, y Exacto. es una cosa fundamental en la arquitectura. Exacto, y además tener esos límites obliga a idear soluciones, ¿sabes? Eso es. Para cumplir Eso. los límites. claro, de eso se trata. Con un budget, con una cantidad, trabajar ahí sobre esa cantidad. Ideas que te vuelven, eso también es interesante. Hay veces que por un presupuesto descartas una idea y de repente te entra una bolsa de dinero porque pensabas que tenías que hacer una partida que no se hace y de repente te vuelven dinero a la obra y puedes reinvertirlo, por ejemplo, en este alicatado que no era el previsto. Puedes jugar con esas bolsas de dinero y es importante eso para nosotros, hacerlo en el estudio. Muy bien, pues bueno, visto el jardín, bueno, esto continúa, pero bueno, no es objeto, yo creo. También está todavía en proceso de terminarse. Está... ¿Este ya se le ha acabado? Sí, esto es el un... piso. Bueno, no te he explicado esto. Este jardín es muy sencillo, tiene dos materiales. Esta playa, que es un jabre, que es una tierra compactada. Si la levantas... Este material, por ejemplo, en el Madrid Río, es con lo que se ha colocado. Este es un jabre de color beige, puedes elegir el color de la tierra. En este caso pensábamos que el beige funcionaba muy bien con todo este entorno verde y el porcelánico. Y es que son dos materiales, este jabre que se compactó sobre una grava, ese disco de hormigón in situ pulido y el porcelánico. Y posteriormente plantamos estas arizónicas, que no recuerdo el nombre de lo que son, la verdad. Y con el tiempo, bueno, es que está recién plantado, pero esto se repuso la hiedra y crecerá. La idea es que por esa pared se complete... Claro, que todo se vea verde aquí. Se complete verde. Pero bueno, está... El año que viene cuando vuelvas te lo enseñamos. Excelente. Entonces, esta es un área también para tener un asador, ¿verdad? Efectivamente, es un área de reunión, diría yo. ¿no? Y nunca se planteó tener el asador integrado, ya sabes, de que mandar a hacer y ponerle herrería. Bueno, hay un tema normativo en Madrid. Efectivamente. En Madrid están prohibidas el tema de barbacoas y tal. Ajá. Quizá están lo que limitadas. planteamos es una plancha, ¿no? Sí, algo colocarlo. Por eso hemos puesto puntual. por eso ha puesto Nacho una toma de electricidad detrás para más adelante, pues oye, colocar. Y también un poco dependiendo de lo que yo creo, ¿no? De lo que te pida el momento, porque igual a lo mejor lo necesitas para trabajo, Claro. o para descanso, o para cualquier cosa, y a lo mejor no te apetece tener ahí una plancha o una barbacoa Al siempre. final también esto es un sitio comercial, que puedes tener parte Eso de es. tu comercio fuera y exponer parte de mercancía que tengas aquí. También Claro. es la característica de este proyecto, yo creo que es esa, ¿no? Polivalencia. Un Yo poco creo que la es la palabra. polivalencia, la flexibilidad y que valga un poco para todo. Pensar cualquier solución
siempre desde dos puntos de vista, la comercial y la estancial. Excelente, muy bien. Pues quedó perfecto, jóvenes. Me gusta cómo se, Ay, perdón que estoy seco, tengo una sed. cómo se combina el color, ¿verdad? Y te voy a Ese pedir un poquito. ladrillo vidriado Si te sobra. con todo el color de la sobra, vegetación. Muy bien, pues lo seguimos. Pues nada, adelante, venimos. Voy a dejar la botella aquí. Esta es la segunda parte del proyecto, que es el espacio comercial. Uy, voy a quitaros esto. Bueno, adelante. Este es el espacio interior comercial, que tiene unos 45 metros, ¿será? Sí. 45 o 50 metros cuadrados. Y tiene dos accesos. Tiene este acceso desde el jardín y tiene un acceso posterior de servicio. Entonces, lo que nos decían Juan Carlos y Carmen es que querían un espacio que pudiese servir para todo. Tanto para que fuese una tienda, Ok. unas oficinas, un coworking, una persona, por ejemplo, que trabaje... Que teletrabaje, Que quizá, teletrabaje. que pueda compaginar su trabajo con vivir aquí. Eso es. Ok. Entonces, la casa está pensada, o sea, yo creo que la palabra del proyecto es polivalente, porque Sí, sirve es. para absolutamente todo. Tenía que servir para todo, tanto para un coworking, una oficina, un fisioterapeuta que tenga aquí las sesiones y puntualmente pueda dormir aquí, nómadas digitales, para todo. Entonces, planteamos el espacio con dos paredes equipadas. Esta de aquí, que con un carácter más privado, podría ser un despacho, podría ser Sí. una pequeña sala de reunión. Y esta otra pared equipada que tiene una pared de servicio en la que existe almacenaje, cocina y es una pared simplemente de servicio. Entonces, el juego de estas dos paredes está en las aperturas y en los cierres. Como veis aquí, tenemos estas puertas correderas. Bueno, ya las está corriendo Juan Carlos. Pensé que ibas a cerrar esas de ahí. Son unas puertas correderas de 2,50 m y 1,20 m de ancho. Qué interesante el color, ¿eh? Que limitan el espacio, sí, el color es arriesgado. A mí me encanta personalmente. Sí, 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 es un color muy suave, es alegre, pero al mismo tiempo es relajante, ¿verdad? Queríamos que fuese sobre todo luminoso, Sí. Porque bueno, el local sí que es cierto que el jardín es muy luminoso, pero no es excesivamente luminoso este local y sí que era importante con los contrastes de luz aclarar los tonos. Y luego, con las maderas, darle el punch y hacer el juego opuesto, también en ese abierto-cerrado que planteamos. Entonces, este sería el primer paño de la estancia y el de servicio tiene también unas puertas correderas que se han ejecutado a través de un perfil claim, que ahora os cuento un poco cómo funciona, y permiten ocultar por completo la cocina. Oye, está buenísimo. Entonces, yo que soy muy vago, por ejemplo, que no me gusta fregar, es ideal para mí porque, bueno, lo dejo ahí. Uy, mira, Quizá para esconder los platos. Para esconder los platos, para todo. Y, sobre todo, en este juego de polivalencia, pues plantear, esto podría ser perfectamente Este espacio se convierte ahora mismo Una tienda, en una o- oficina, una tienda o incluso una consulta, lo que ha hecho el de un fisioterapeuta. Ahora mismo no ves ese espacio privado y no ves la cocina, porque luego además aquí tienes estos espacios, Esto es que es una nevera, un cuarto, o sea, un escobero. pero todo esto está es almacenaje camuflado, por así camuflado. decirlo. Entonces, se maximiza la planta porque se consigue hacer un cuadrado de... Yo creo que esto eran casi el 25 metros cuadrados de estancia. Sí. Era como un cuadrado de 3 por 8. Limpio, o sea, completamente limpio. ¿3 o un poco más? Sí, cada pieza son 80, pues a ver, 1, 2, 3, 4, 5, pues sí, casi 3,5. Me gustó también el piso, ¿eh? El piso tiene A mí me enamora. una el suelo, gran, me gran encanta. textura. El suelo es muy bonito, es de Glocal, el Glocal Mirage, en formato 80-80.
80-80. colaborada también elegida para que se funda con el tono y da un efecto de hormigón continuo súper bonito. Es que es eso, ¿verdad? Porque nos encanta como Sí. arquitectos cementos pulidos y microcementos, pero se llenan de grietas, se Bueno, manchan. se llegó a valorar el microcemento, Sí te creo. pero es verdad que se hacía muchísimo más caro. Además, Sí. ¿verdad? Y es un tema de mantenimiento también, porque esto no deja de ser un porcelánico, se puede fregar, manchar, caer una Coca-Cola, lo limpias, eso no hay problema. En cambio, un microcemento sí que es más sufrido. Y hay soluciones en el mercado, esta en concreto nos encanta, trabajamos mucho con ella. No, está genial. Yo Es lo pondría muy en luminosa y está preciosa. Luego te da para hacer juegos de despiece. Aquí, por ejemplo, pues intentamos que las esquinas nos coincidiesen con las escaleras, bueno, como pequeños detalles en el despiece que te permiten trabajar. Y nada, simplemente este juego de hormigones también nos aparecía en esta viga, que era una viga original de este establecimiento, que decidimos picarla, dejarla en bruto y que tuviese este juego de los dos planos, el techo y el suelo. Y nada, esto es lo que os comentaba de la estancia del cerrado, que es en la que estamos, en un espacio comercial de coworking de oficina, pues tienen el contrapunto en el abierto. Entonces, a la hora de dividir este espacio... Ahorita nos platicas del herraje, porque se ve que trabajan bien, ¿eh? Las puertas. Sí, esta puerta tiene un perfil aquí, arriba y abajo. Mira, aquí tienes esta guía. La que trabajas, la de arriba, esta simplemente es la guía. Entonces, claro, es muy importante tener esta solución desde el principio planteada, pensada, masticada y tenerlo claro, porque en el momento muy incipiente del proyecto tienes que recibir estas guías perfectamente a plomo con el suelo y el techo, porque si no la puerta lógicamente no corre. Si el techo tiene una pequeña tripa, la puerta no corre. Ya. Es súper importante desde el principio tener planteado... ¿Y cómo se fija? En este caso creo que se hizo con tornillería y recibido una cosa muy común en España que es con esparto y escayola. Ok. ¿Qué significa? Es una pasta, el esparto es como unas fibras de coco, no es coco, pero bueno, como si fuesen fibras de coco que se reciben como con escayola. Se adhieren y muy rápidamente secan y se endurecen y se queda fijado al paramento. Ah, ¿es como una resina? No, es como un yeso, como si fuese como la escayola de las fracturas. Ok, ya. Entonces, a la hora de darle la fibra, que es el esparto, endurece y queda súper rígido. En España es muy común. Claro, yeso piedra, creo que le llamamos por allá. Sí, no sé si son las mismas soluciones con otro nombre. Claro. Entonces, bueno, a la hora de plantear esta división, pues hay una cocina funcional para... Aquí, que todavía no he cogido el punto a la puerta, que nos falta el fregadero, pero llegará. Y que quedó exacto, ¿verdad? Entre el escalón. Creo que aquí escalón era importante, ¿verdad? Porque Este escalón resolver el desnivel. Estaba ya inicial en el proyecto, entonces tuvimos que adaptar los anchos de la cocina para que la puerta... Bueno, Sí, pero era más grande el escalón. No sé. El escalón era más grande, tuvimos que cortarlo preveyendo el ancho de la puerta en el abatimiento. Entonces, si te fijas, queda perfectamente a paño. ¿Cuánto mide cada puerta? Esta puerta creo que mide 75 o 80, me parece. Sí. Y tienen 2,50 de alto. Perfecto. ¿Tenemos un falso techo? Se hizo un falso techo para poder dejar la guía a ras. Ok. El local era ligeramente más alto, 8 centímetros con el falso techo. Entonces aquí hay una guía de madera de este espesor que se empotró y se recibió el techo sobre ella. Entonces parece no la ves, o sea, si estás de lejos la guía apenas la percibes. No, hasta que me dijiste. Fíjense aquí cómo se empieza a desaparecer. Sí. Interesante. Y luego, claro, esto se tiene que pensar la cocina de otra manera porque trabajas con otros anchos. Primero trabajamos con un ancho propio, que es el de la campana extractora. Esta campana es una campana de recirculación, no hay una campana exterior que recoja el aire. Simplemente esta campana absorbe el aire, lo expulsa por los pies y limpia a través de estos filtros, se depura el aire y el aire vuelve limpio a la estancia. Entonces, estas campanas requieren de 10 centímetros más de montaje y esta encimera tiene, por eso, 70 centímetros, no 60. ¿Qué material es también la encimera? Esto es un porcelánico de Teclam,
¿Pero de piezas completas? O? Sí, es una pieza entera de porcelánico. Y el chapado también. Son 2 piezas porcelánicas de Teclam, que es de Levantina, del grupo Levantina, me parece que es. Se ven muy bien, ¿eh? Sí, nos gusta siempre hacer como el porcelánico y el chapado para hacer un frente. Creo que lo unifica muy bien. Y me imagino que es un poco más económico que la piedra tecnológica. Estas piedras sintetizadas que... Sí, son ligeramente más económicas, sí. De acuerdo. Sí, sí, sí. Todo lo demás que estamos viendo es melamina. Estos son unas melaminas, sí, por un poco lo que hablábamos de los costes del proyecto, pues lógicamente un chapado de madera pues tiene otras condiciones. Entonces nosotros trabajamos con estas melaminas que son de la marca Eger. Esta en concreto es la... ¿cuál era esta? Ay, perdona, se me ha ido. La Corbridge. Ok. Que, bueno, es un poquito más oscura que las que trabajamos habitualmente, que son robles más claros, pero bueno, quisimos probar y que pensábamos que le iba bien con el contraste entre el gris y el verde una melamina un poco más oscura. Y bueno, pusimos estos frentes altos en esta madera con el interior en negro, que siempre lo trabajamos así, y una iluminación LED que a Juan Carlos Me encanta. le me encanta. enamora. Es que la iluminación LED es perfecta. Queda bien en todos lados. O sea, Y está rebajada, aquí si ves el detalle, está rebajado el casco para que quede completamente integrada y no sobresalga, que a veces se ve que el LED está por debajo y aquí lo hicimos antes, previa... Y nada, esto tiene de todo, es una cocina completa, tiene una lavadora, tiene... Aquí está la lavadora, justo lo que está todo escondido. Está todo escondido, la nevera está aquí, está todo escondido. Ah, pues entonces aquí me puedo quedar a vivir. Muy bien. Nada, tiene todo, horno, lavaplatos, tenemos aquí. Ah, lavaplatos también. Sí, de Se usa sí. muchísimo el lavaplatos aquí, ¿verdad? Aquí en España es imprescindible Para mí es- llevar una casa. Es fundamental. Sí. Fundamental. Y fíjense, ¿cuánto mide esta barra? Que ya tiene toda la cocina. 3 metros. Bueno, Pues mira, tenemos 2,50. Tenemos 60, 60, 45, 1,85, ¿no? Y esto me parece que era de 80. 2,50, estamos ahí. Excelente. Y abarca todo. Y tienes todo. Tienes todo. Tienes todo. Esos Y metros y aquí medio. el sobrante de, bueno, pues un escuero. Fíjense, estos se tienen que utilizar cada vez más, ¿eh? Porque Sí. decimos mucho que estos espacios antes eran los trasteros, las hotejuelas, que te ocupaban demasiada área. Sí. ¿verdad? Nada, para nosotros son fundamentales. No nos gusta ocultarlas, sino integrarlas. O sea, forman parte de la cocina y tienen que estar, y es que son básicas. O sea, la lavadora, el escobero, el cuarto de la plancha, es que lo usas a diario, no puedes evitarlo. Tienes que hacerlo tuyo e integrarlo dentro del diseño. ¿Puedes abrir, por favor, todas las puertas de los equipos para verlas Sí, abiertas? claro. Refrigerador. Fíjense, para que vean todo lo que se está ocultando con las mismas puertas. Aquí, bueno, está el fregadero, que no lo han instalado aún, pero vamos, aquí está el cubertero también, que lo pusimos en madera para que fuese también Ah, qué bueno se ve. homogéneo. No, es que son las máquinas, jóvenes. Claro, si todo el mundo pone lavadoras, todo el mundo planchamos, no Claro. por hacer como el canguro y no hacer que están, no lo vas a solucionar. Y eso Tienen que literal es estar. lo que te da el diseño, ¿verdad? Sí. O sea, el diseño te oculta todo esto. Existe, pero no lo ves. No lo parece, o sea, cuando lo Ajá. tienes, este juego lo ves ahora y lo ves cerrado y ni piensas que lo tienes. O sea, ¿cuánto mide la nevera, el refrigerador de ancho? ¿60 centímetros? 60, esta 60. esta es de 60, sí. Sí. Perfecto. Esto nos gusta mucho hacerlo también, para no tener que dividir la puerta y que aparezca otro paño que Otra línea. divida. Lo que hacemos siempre es dejar un cajón que lo usas una vez abierto la nevera. Ok. Pero así te limpia más todos los despieces de la puerta. Y bueno, también tampoco lo usas habitualmente, Sí, creemos sí, que sí. merece la pena. Excelente. Y nada, aquí qué más. Bueno, esto de... Ah, bueno, esto es una originalidad, una peculiaridad más bien que Esto es tiene un la casa. invento que hemos hecho también, porque era curioso, en este local pasaban por aquí Pero aquí pasan las tuberías de la calefacción central del edificio. Por aquí pasaba toda la calefacción central. Ok. Dos tubos de hierro así de este grueso, perdón. Por aquí, pum. Atravesaban la trave, la viga. ¿Eh? Atravesaban la viga los tubos. o iban por Va abajo. en caída, va ligeramente en caída. Ok.
Entonces, para aprovechar ese calor existente, porque al final no podíamos deshacernos del calor, planteamos estas rejillas, arriba y abajo, que son regulables, se pueden abrir y cerrar, de tal manera que ese calor por convección pueda reutilizarse dentro de la estancia y calentar el... Claro, así en invierno, porque esta casa, o sea, como oficialmente no tiene calefacción central del edificio, Claro. lo que aprovechamos es que no tiene, pero pasan las tuberías Claro. y pasa calor a través de la pared. Entonces lo que ha aprovechado Nacho es, con las rendijas, aprovechar para sacar Que calor. salga el calor. Claro, el calor de arriba, con esta doble rejilla por convección, circula. Entonces hace un sistema de impulsión de calor A ver, gratuito. expliquemos ese proceso. O sea, el aire frío... El aire caliente viene de aquí. Ajá. El aire frío entra por esta rejilla y por convección asciende porque esta zona está más caliente y vuelve a la estancia. Entonces recircula y calienta gratuitamente. Sí, claro. O sea, Muy inteligente. haciendo ese peaje Claro. de servidumbre de instalaciones, pues le dimos la vuelta e intentamos reaprovecharnos de esa distancia. ¿Y cuántos centímetros mide de ancho el sistema? Aquí hay un trasdosado, hay una cámara, pues así, como de 15-20 centímetros. Ok. Se hizo todo este paño entero, nuevo, limpio, y esto es una cámara, Ok. está hueco. Entonces, bueno, ya aprovechamos para replantear todas las cajas eléctricas, todo el wifi, todo, meterlo por este sistema y hacer esta pared, ¿cómo diría? Como calefactada. Sí, que pared Sí. calefactada, ¿eh? Sí, sí. Sí, realmente sí. En vez de servidumbre, pues bueno, calefacción, reaprovechar esta calefacción. Y nada, entonces, esta es la segunda parte de la estancia, que bueno, tiene que ver con un espacio más privado. Dentro de todo este espacio comercial, flexible, productivo que puede ser, pues este espacio sí que lo planteábamos como un lugar donde puedas tener una reunión, donde puedas pues, puntualmente incluso dormir. Entonces hicimos esta caja de madera, que lo puedes ver aquí, un espacio de madera también con esa misma melamina, con la core bridge. Esta ventana también pudimos incorporarla. Y bueno, también tiene este juego de abierto y cerrado. Planteamos esta posible cama, una cama puntual, para, bueno, por si tenías que pasar aquí una noche, pues bueno, que se pueda utilizar. ¿Es un sistema ya prefabricado o ustedes lo... Sí, esto no recuerdo la marca, pero son sistemas, pistones hidráulicos son industrializados. Oye, está genial. ¿Y soporta bien el peso? Sí, mira, lo montamos. Claro, o sea, ya te venden toda la cama, tú ya le colocas solamente el tablero. Claro, Eso es. está pensado para de una manera puntual pues poder dormir, pero vamos, es una cama funcional completamente, de 1,90 creo que era por 1,35. Excelente, no te quita espacio. Se siente como un ambiente distinto. Sí, ¿no? esa es la idea. Desde aquí se ve muy bien. Dentro de lo pequeño que es el espacio, pues bueno, parece una propia habitación, que luego además se puede cerrar también. Mira, podemos reutilizar. Ah, queda perfecto. Claro. De tal manera que, bueno, tiene esta doble división de tengo una entrevista o tengo una reunión. Bueno, me meto aquí dentro, tengo mi ventana propia. Acústicamente, pues hombre, no es una maravilla, pero funciona. Tienes dos ambientes. Tienes dos ambientes. Dentro de un espacio muy pequeño, pues hay dos ambientes. Y te lo da completamente este juego de puertas paneladas. Es fundamental en este proyecto. ¿Cuánto medirá de largo todo este espacio? Con las Completo. puertas abiertas. Sí, de lado a lado. Es que yo creo que no llegaba a 10 metros, no llegaba a 9 metros. ¿No? No era excesivamente largo. Es que aquí el local, bueno, ahora lo veremos, pero no, es bastante rectangular y luego se reduce, tiene un pequeño paso. Pero el Ok. local tiene esta proporción. Entonces, bueno, esta era la cama. Y me gustó que le dieron el tono, ¿verdad? Casi idéntico al piso. ¿El qué, el qué? El tono del piso. Sí, eso fue también fue complicado. ¡Ay! Vale, se me había olvidado que no tenía freno. Fue complicado buscar este juego de pisos entre
entre la melamina y el suelo. Este es de Target, es un modelo de Target, que también tiene un poco este juego. Son gamas económicas, no son para nada costosas y funcionan muy bien. ¿Y resiste el agua? Sí, se puede fregar perfectamente. Que es como un PVC. Son tarimas laminadas. Es un cuerpo de una madera hidrofugada. Así es madera al final. Sí, es una madera de grueso 16 milímetros, Ok. que tiene una capa superior, que es esta que veis, que es vinílica, entonces es resistente a la humedad, a golpes. Esta creo que era C5, de hecho, o sea, está para alto tránsito, funciona bien y funcionaba con los colores de la melamina. La verdad que estaba bien. Sí, la verdad que sí. Y nada, y aquí para hacer que el espacio fuese totalmente continuo, como una caja de madera, se pintó el techo también de color. Ah, ok. Sí, se pintaron el techo, la ventana, se dio el mismo tono. Excelente, ¿eh? Y se intentó no poner tiradores, o sea, todas las puertas de armario son de push. Todo. Y el armario por dentro, bueno, aquí tenemos esto, pero el armario por dentro también está vestido de la misma madera. Bien resuelto. Le falta también la tira LED al armario, Y pero nos falta el LED, sí. Son el importantes. LED no puede fallar. ¿eh? Son No importantes. puede fallar. Y creo que no es una moda, ¿verdad? Ya las cocinas Sí, ya yo con ya lo veo LED, necesario. 20 Sí. años. Sí. Sí, funcionan bien, la verdad, y a la gente en general le gusta. O sea que, Es que es una iluminación muy suave. sí, funciona muy bien. Y Eso se esto siente nada. como una cabina de tren, Sí, ¿no? De sí, barco. sí. Quizá más equipos ponen una mesa, hacerle un despacho y a lo mejor si por la noche te quieres quedar o si a lo mejor tu trabajo, tú teletrabajas, simplemente bajas la cama, duermes, tienes 2 mesillas de noche. Pues si acaso quieres invitar a alguien, a tu señora. Puede ser, puede ser. Y nada, y también este espacio, pues bueno, el paso hacia los cuartos húmedos también lo integramos en esta puerta panelada. Es una puerta panelada de 2,30. Ah, excelente. A ver, cuéntanos cómo la fabrican. Sí, mira, esta es una puerta, tiene un cuerpo de esto de aquí, veis blanco. Este es el cuerpo de la madera. Esta es la puerta. Ok. Te la pides y te la fabrican a la altura que quieras. Y sobre esta puerta se le adhiere un panelado, este creo que era de 16 milímetros, de la misma madera, ¿lo veis? Aquí también en el borde. Claro. De tal manera que al cerrarla, ¿veis? En la junta no se ve el marco, quedan perfectamente integradas. Está genial. Es que tiene el resaque en los lados y en la parte de arriba. Sí, aquí, Ya no aquí, necesitas todo. Además es una puerta altísima. Que aquí me encanta. quisimos integrarla con esta viga, con esta falsa viga, y por eso integramos esa altura, pero podía haber sido de suelo a techo sin ningún problema. Ok. Ah, quedó muy elegante. Esta De puerta hecho, es muy bonita. Mi hermana, que es mi socia, está tan encantada con esta puerta que ahora en su casa las quiere todas así. Las quiero todas así. Las quiere todas altas, ¿no? Te lo ha dicho. Sí que tienen un sobrecoste, o sea, que no es una puerta estándar. ¿Cuánto mide de alto? 2,30 creo que mide esta. ¿Qué digo? Es alta, pero 30, tampoco no 2,35. es... A mí es que Exagerada, en ¿no? España es verdad que no estamos acostumbrados a una puerta tan alta, ¿eh? ¿Ah, Quizá. sí? Yo creo que no. En pisos antiguos sí quedan Sí, en pero- general altas, pero la puerta más habitual es esta, que es la del baño, La del baño, efectivamente. que es una puerta de 2,03, que es una puerta Que yo creo que es la puerta estándar, Estándar. que hay aquí. que este es el espacio... 203. Esta es la puerta típica española. Con razón las De ventanas de 203, 205 también, ¿verdad? Como que esa Claro. medida ya la tienen muy estandarizada. Sí, ¿Podemos encenderlo? sí, por supuesto. Y este nada, pues es el baño, un baño sencillo, sin mucha pretensión, y quisimos traer el verde también a este baño y hacer este juego de colores, de que la casa tenga blancos, maderas, y grises y verdes. Pero me encanta porque dices un baño sencillo cuando puede ser un baño que requiere mucho diseño. ¿verdad? Sí. Bueno, aquí la ventana hubo que hacerla completamente nueva, plantear la posición de la ducha, porque no había una ducha previamente en este servicio, hubo que hacerlo completamente de nuevo. ¿De qué material es el piso? Es el mismo que el del salón. Toda la casa tiene el mismo suelo. Ok. El plato de ducha no, el plato es un plato de resina. Ah, de resina. Sí, aquí es que, no sé si está la luz puesta. Ah, yo creo que aquí no nos la han cableado aún. Ah, igual está bajado el... No la han cableado aún. Ah, no, pero sí funcionaba el otro Igual lo día. ha cortado Benjamín. Bueno, no. A mí me pareció que funcionaba el otro día. Bueno, este es el acceso secundario del local, Ah, ok, dos accesos. que bueno, no
es Sí, tampoco- a través de la comunidad, de la puerta principal de la comunidad, se puede acceder por esta puerta. Nos parecía importante sin mantener este doble acceso del local, Claro. en este punto de flexibilizar aún más cómo utilizar el espacio, pues bueno, puede haber un pequeño hall y entras a la estancia. No, Claro, los clientes pueden llegar por ambos sentidos. eso es, nos Eso parecía adecuado mantenerlo y Claro, por eso era tan importante que la cama estuviera... Eso es, que móvil, ¿no? Sí. cualquier elemento, quizá algo más personal, que no forme parte de un ambiente laboral, que quede tapado. Como por ejemplo los armarios, la cama, los electrodomésticos, cualquier cosa que quede tapada. Entonces al final me hace gracia porque es que cierras todo, cierras esta puerta y cierras eso y has visto que se te queda una oficina para 2 o 3 personas, para un estudio pequeño, se te queda una sí, oficina es muy que puede buena. ser de todo, puede ser, no sé, yo me imagino, por ejemplo, yo me imagino un montón a una modista, por ejemplo, Ok. que recibas aquí a clientes, puedes puntualmente dormir, puedes tener aquí tu despacho, puedes tener aquí el showroom y, oye, quiero comer, quiero hacerme la comida, tal, quiero utilizarlo. Pues bueno, me hago la cena, echo el cierre y sigo trabajando en mi oficina, Incluso hacer el showroom fuera. hago el showroom fuera, tengo mi evento fuera Exacto. y todo forma parte del mismo espacio. Es que es muy flexible, ¿no? Es una Sí. cueva flexible aquí. Y lo pilló a la primera, ¿eh? Sí. Fuimos- porque tú, Bueno, mi socio- tú mi pensaste socio que iba a ser Luis muy también. complicado de explicar. Claro, ¿verdad? yo Sí, cuando que era lo llegué que a hace, puede hacer explicárselo, todo. yo no entendía muy bien o sea, lo que quería. Yo sabía que quería algo que fuera polivalente, que sirviera tanto para una cosa como para otra, pero claro, es que es súper difícil el muy saber, ambiguo. saber cómo haces esto, ¿sabes? Y en el primer... Esto es el primer render, y además es que si miras el render, Sí, bueno, yo... verás mira, que es ve ahí, exactamente igual que ¿Sí? esto. El render es exactamente igual, no ha cambiado. Quizá las rendijas, pero porque se nos ocurrió más tarde, ¿no? Porque al final hay que buscarse... Aprovecharlo. Claro, hay que aprovechar, pero... ¿Qué altura tenemos libre aquí? 250 tenemos. 250, sí. 50. Sí, mira, voy a ver si puedo enseñar el render. Mira, para nosotros es un método de trabajo que tenemos metido a fuego, que es diseñamos con el cliente lo que quiere, damos las vueltas que sean necesarias hasta que el cliente entienda el proyecto, esté conforme, le guste. Todo esto mediante este tipo de renders, que para nosotros es fundamental que luego sea prácticamente el resultado construido. Le damos muchísima importancia en la fase de diseño del render y a la previsualización para luego construir el render. Intentamos construir el render, no al revés. Como dices, es idéntico. Es idéntico. Vamos, y es difícil, este conseguir... render es O sea, tenemos ya experiencia Es en la este misma tipo de... estancia. Tenemos experiencia en obras, porque nos dedicamos a... Bueno, somos una inmobiliaria y además pues nos dedicamos a la compraventa. Qué bonita claridad tiene el render, ¿eh? Sí. ¿Qué lo hicieron? Y es muy Lumion, difícil. con Lumion. Lumion. Buenísimo. Es muy difícil conseguir que el render Sí. y la obra ya hecha Mira, este vídeo. sean prácticamente iguales. Y es que en este caso, Quedó idéntico, ¿eh? De verdad. idéntico. Y bueno, la madera es que se nos fue un poquito de tono, aunque ahora viéndola iluminada no tanto. No, yo creo que no, yo creo que no. También es verdad que hay que tener en cuenta que justo en este render se tiene en cuenta como la hora de la mañana, Sí, ¿no? Que es bueno, cuando claro. le da el sol. Exacto. El render siempre tiene. En algún momento fue preocupante el tema de la luz, me imagino. Yo te diría que yo creo que no. O Lo teníamos en la cabeza que tenían que ser colores claros. Sí. Era como... sea, hay que aprovechar que esta casa, bueno, este local, casa, Mira, lo podemos... todos. le da la luz Lo podemos apagar. y a ciertas horas del día recibe mucha luz. Entonces lo que queríamos aprovechar era las pocas entradas de luz que tiene con tonos claros para que aún así sea más luminoso. Que aumentara, Y yo creo que se consigue, la verdad. Ha quedado bastante luminoso. Sí, sí, sí. Estoy muy contento. Me encantó el cambio de ambiente, ¿verdad? Eso le da una profundidad Sí. muy interesante al Sí, proyecto. sí, ¿no? sí, Porque sí. me imagino que pudieron haber hecho todo eso blanco también, ¿verdad? Sí, podía haber sido verde o Verde, seguir con el mismo verde, pero sí que era importante como separar espacios en un espacio tan pequeño y tener dos ambientes creo que ayuda mucho a que parezca más amplio. A que parezca más amplio. Sí, y a través del color y la separación móvil yo creo que funciona muy bien. Y platíquenme un poco de los costos. ¿Cuál fue el costo por metro cuadrado aproximado? Pues a ver, ¿con o sin jardín? Sin jardín, vamos a decir solamente metros cuadrados techados. Pues yo creo... Bueno, lo puedo... Sí, sí, lo puedes decir, lo puedes decir, lo puedes decir. Es que es importante, ¿verdad? Sí. Para que Sí, así las sí. personas que quieran Está hacerlo rondado. similar tengan Sí, ya una idea. Sí.
está ahora rondado los 1.100 euros el metro cuadrado. 1.100 euros el metro cuadrado. Muy bien, Sí. nos da una muy buena referencia. Estamos muy contentos, la verdad. Sí. Sí, porque el metro cuadrado de construcción aquí en Madrid, ¿cuál sería como 1.500, 1.800? Depende, nosotros hemos hecho reformas de tiendas por 600 Ok. y hemos hecho proyectos por 1.400. Todo nosotros siempre lo decimos, lo que sube, lo que incrementa es la carpintería. ¿En serio? La carpintería te pega el plus en estar en una gama menos de 850 euros una vivienda, 900, prácticamente imposible. Ok. En unas En este calidades caso, como podrás ver, hay normales, muchísima carpintería. Hay mucha carpintería, Hay claro, ahí muchísimo. forras todo el cuarto. pero Sí, claro, sí, sí. todo es carpintería. Las paredes están paneladas, la cama es... La cocina, las puertas. Tienes un granaje, estas puertas, bueno, tampoco son excesivamente caras, pero bueno, el herraje solo creo que eran casi 500 euros. Y ustedes como desarrolladores, el costo por metro cuadrado con una arquitectura, vamos a decir, como esta, bien hecha, sencilla, pero muy elegante, contra una arquitectura, pues no sé, vamos a decirle un poco más comercial, ¿cambia el precio? Pues eso ya lo... ¿Qué te parece a ti? No lo sé, yo creo que cuesta igual. No... Cuando dices una arquitectura más comercial, Algo más convencional, algo, Yo algo, algo que esté en el gusto del público general, porque no sé si esto ya está en el gusto del público general o es algo más sofisticado. Yo creo que te diría que no, creo que Juan Carlos y Carmen han sido valientes, yo creo, y han apostado por unos materiales que no son excesivamente convencionales. Yo estoy bastante acostumbrado a ver porcelánicos imitación madera, vinilos, A eso voy. que es quizás lo que dices de más convencional. Sí, 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 Y colores creo- más llamativos. mi experiencia me dice que no. Creo que no. Que no sube... Yo No creo sube que no. mucho más. Esto no ha subido mucho más el precio. No porque... La carpintería es la diferencia. Pero claro, es que volvemos a que la carpintería forma parte quizá de la mitad de la casa, de la mitad de este proyecto. Pero es verdad que la costumbre de, bueno, la experiencia que tengo en otras obras, que además te lo comentaba antes, que es que quizá gastas lo mismo en productos, podríamos decir, más convencionales. Pues, por ejemplo, quizá un suelo más Este suelo vale- imitación de madera, que sea Sí. cerámico, una cerámica imitación de madera, que personalmente, y yo creo que todos aquí coincidimos en que a mí me gusta mucho más este suelo. Sí, no, totalmente. Mucho más. Y a lo que me refiero es que a la gente normal les gusta más quizá ese suelo imitación madera. Sí, puede ser, puede ser. Sí, porque es un poco el imaginario que tienes de lo que Y tú es el quieres, mismo quieres precio. una madera, pero quiero una madera pero que sea resistente. Entonces, no quieres una madera, quieres un híbrido extraño que es un porcelánico de imitación madera, que oye, yo no lo voy a juzgar y cada uno que se ponga lo que quiera. Pero bueno, nosotros sí que pensamos que el material debe ser el que es y no hacerse trampas. Un porcelánico tiene un aspecto de porcelánico. En este caso, pues bueno, es una imitación cemento, pero parece un porcelánico, no quiere jugar a ser otra cosa. La tarima, pues bueno, es un laminado, sí, efectivamente es un laminado que no llega a ser una tarima de verdad, pero bueno, te da una impresión bastante realista de que es una madera. Entonces, bueno, sí que es importante para nosotros no jugar a esa imitación. Como si un porcelánico es un porcelánico, que parezca un porcelánico. Y eso yo creo que no suma un coste. Creo que este suelo creo que costó 50 euros el metro cuadrado, al Sí, final lo sí, podemos sí. sacar por un poquito menos, pero Lo usamos por un poquito menos, pero sí. ronda los 50 aproximadamente. euros, un Sí. formato 80-80. Claro. Quiero decir, es un formato ya especial y hay suelos, hay tarimas por 50 euros laminadas. No, y al final puedes conseguir, no sé cómo explicarlo, puedes conseguir rebajar mediante ciertas cosas, ¿no? Pues es verdad que también jugamos con pocos metros y no tienes un cuarto de lavandería, no tienes tampoco que estar andando complicándote la vida. Al final teníamos esto, teníamos esta pared y es en lo que se ha quedado. Entonces yo creo que por el mismo precio, ¿no? Me parece, tienes esta obra o puedes tener una más convencional, pero yo considero que la diferencia de precio es irrisoria, o sea que al final no te va a dar esa diferencia, no va a hacer que cambies de opinión. ¿sabes? Claro. O sea, al final con ese mismo préstamo, si vas a construir, ¿verdad?, con un crédito, Eso te es. tiene que alcanzar igual. Yo creo Es que sí. utilizar el dinero de una forma más sabia. Yo creo que hay que optimizar, que es lo que hemos estado haciendo en cada momento. Hemos optimizado, joder, pues
Con los electrodomésticos un montón. Sí, Hemos optimizado muchísimo. Eso me parece una tontería, pero por ejemplo, yo siempre se lo digo a los clientes. Estaros atentos al día este del descuento, de no sé qué. A las ofertas. A la oferta. Y Black Friday. si desde el día cero tienes diseñada la cocina con unos electrodomésticos concretos, da igual, luego puedes hacer pequeños cambios, pero ya tienes en la cabeza el diseño general de la cocina y le ayudas al cliente a reducir costes o no sé, a reutilizar paramentos. Pues aquí esta viga perfectamente la podríamos haber recubierto de pladur y que se quedase lisa y ya está. Pues bueno, pues vamos a dejarla vista. Que tampoco es gratis, que tiene que venir una persona a picarla, pero bueno. Reutiliza materiales, las ventanas nos parecían que estaban bien, se quedaron las que estaban, no estaban bien. O sea, puedes meter... Puedes ir jugando Puedes ir jugando con esa ciertas posibilidad. cosas para abaratar un poco los costes y compensarlo por otro lado. Excelente. Pues arquitecto, señor cliente, muchísimas gracias por haber compartido este gran proyecto. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes Pues sociales? vosotros podéis encontrarnos a través de terrarioarts.com. Somos Terrario Arquitectura, nos podéis seguir en redes sociales, en Instagram, en terrario_arts, terrario_arch. Ok. Y estamos en Madrid, estamos en el mercado de Antón Martín, en la calle Duque Fernán Núñez. Tenemos ahí nuestras oficinas y sois más que bienvenidos a contactar vía web con nosotros, que seréis atendidos con la mejor alegría. Excelente, es muy importante la alegría. ¿Y usted, joven? Nosotros, nada, a través de la página web, de nuestra página web, que es la inmobiliaria lontour.es, y si vendéis vuestra casa aquí en España o estáis interesados, pues oye, nos contactáis. Y si la vendéis, pues también os la podemos comprar nosotros porque nos dedicamos también a la inversión inmobiliaria. Y nada, estaremos encantados de recibiros aquí otra vez cuando haya pasado un tiempo y quizás esté ya todo más Sí, asentado. con el jardín ya crecido va a quedar... Yo creo que va a ser quedar diferente. bonito, sí. Si venís aquí más adelante y veis el jardín ya más crecido y más tal, os va a encantar. Va a quedar Va a ser misterioso. Pues vamos a despedirnos desde el jardín. Vamos, Venga. chavales. Vamos, para que veas el juego, Sí, claro. que son puertas pesadísimas y mira, con una mano La que son pesadas, ¿eh? ni sin apenas esfuerzo. Es que la clave es el herraje, ¿verdad? Sí. Sí, El los herraje herrajes. Estos son de genera nuevo. Ducase. Ducase. Sí, esos son Klein y esta es de la marca Ducase. ¿Y por qué diferentes? Por la apertura, por el coste y por la apertura. Ok. Porque podíamos haber puesto unos herrajes parecidos a estos, pero incrementaban igual. No, al final hubiera sido 1000 euros más, que hubiera sido el resultado del mismo. Y este sí que tenía que ser un herraje muy concreto, porque ya te digo que las puertas pesan, ¿eh? No es... Lo que pasa que, bueno, se hace llevadero. Pero ya te digo que no le he pillado el punto, pero vamos, se llevan cómodamente. Claro, y las calaveras son mínimas. No las ves. En casi todo, fíjense, no me he dado Sí. cuenta de eso, pero todos son unos pequeños resaques. Y es MDF laqueado, ¿verdad? Sí, es MDF con un tratamiento de lacado. El lacado es una pintura que se aplica a una alta temperatura. Se imprima el tablero, se mete a un horno y la pintura se adhiere a la madera. Por eso se Entonces se siente puede como fregar, tiene ese aspecto plástico, se puede limpiar perfectamente, fregadito. Esa es Y una tiene un cosa. brillo especial, claro. Mira, aquí se ve muy bien. Esto es una pintura. Esto es pladur pintado y este es el lacado. Tiene otro brillo, si te fijas. Sí, claro. Tiene otro cuerpo. Está muy bien, ¿eh? Es que estas lacas son otra tecnología. Estamos acostumbrados a aplicarlas con pistola, pero esto es otra cosa. No, esto es... Para nosotros sí que es un poquito más costoso, pero no tiene nada que ver con un esmaltado a mano con rodillo, vamos. Claro. No hay nada que ver. Pues nada, adelante. Adelante, jóvenes. ¿Cierras tú? Fíjense qué sutil cómo sacan el agua en estas escaleras, que seguramente alguien se lo está preguntando, ¿verdad? Eso es una rejilla. Eso es una rejilla, efectivamente. Y por aquí también sale el agua del desagüe el patio que hemos visto. El agua que tenga desagüe sale por ahí.
¿Y el drenaje? O sea, ¿tenemos el drenaje profundo o se necesita desalojar con bomba todo el agua que cae ahí de lluvia? Bueno, esto la verdad que no sabría responderte porque formaba parte ya del desagüe, pero sí, bueno, quizás no, porque teníamos el sótano, seguramente se recoja por esa canaleta y se llevan unas arquetas que estarán interiores y no creo que haga falta bomba aquí. Drenajes profundos, jóvenes. Sí, Pues bueno, qué este joya, ¿eh? Se le dieron vida a ese local que me imagino cómo lo completamente. encontraron, ¿verdad? Cuando te Seguro. envié las fotos del antes, Si me dejas un segundo. A yo ver, a creo ver. que se nota un montón. Luego es verdad que habiendo visto el antes, nos costaba mucho... A ver, no nos costaba creerlo, pero es verdad que quedara tan parecido al render, yo lo veía difícil. Tenéis un poco de acto de fe, ¿no? Con nosotros Sí, siempre. completamente. Malas experiencias anteriores. Hemos tenido muy malas experiencias anteriores, porque sí ¿Y es verdad... a qué crees que se deba? Pues creo que muchas veces se debe a la comodidad que vive una persona que ya tiene clientes, ya tiene una cartera de clientes, ya tiene una experiencia a sus espaldas y creo que un poco de soberbia, comodidad y un poco de todo les hace pecar un poco y nosotros personalmente hemos tenido ese problema de, oye, no os preocupéis, aquí está todo hecho y luego llegar y tener un montón de problemas después de la obra, durante la obra y ahora mismo, que nos los está arreglando Nacho. O sea que, entonces, pero bueno, ya habiendo encontrado a Nacho... Al Bueno, indicado. y Luis, que Y a Luis, estoy sí. yo, pero que está mi socio No, Luis no, también, sí, Luis sí, sí, Bernardo, sí, que... sí, sí. Saludos, Luis. Y a Luis. que- Un saludo, Luis. Mira, ya las tengo por Habiéndoles aquí. encontrado, pues ya nos quedamos con ellos. Mira. Y con su equipo, que es que son muy buenos, ¿eh? Hay que decirlo. Excelente, jóvenes. A ver, hay que hacer unas tomas porque ellos son los que construyen Sí, todo, sí, sí. jóvenes. Saludos, hermanos. ¿Cómo se llaman? Buenas. Yo Benjamín. Benjamín, Yo Emilio. Emilio, Y Uriel. Uriel. Excelente, pues felicidades, ¿eh? Una obra de arte todo este proyecto. Hombre, todo trabajo suyo también, ¿eh? Vamos, más que el de ninguno. ¿Te ha molado o no? Está increíble. No, ¿Verdad? esto está bien. No. Mira, aquí teníamos el inicio. A ver. Claro. Esto era el frente de la cama, fijaos. Tampoco era al frente de la cama, porque no sé si te acuerdas que tuvimos que Bueno, tirar esa levantamos pared. esa pared, sí, ¿verdad? Para que no nos entraba el baño bien. Y eso es a lo que me refiero, fíjense, el piso sigue siendo como tipo madera, no sé qué sea. Era un Sí. vinílico, creo, imitación madera. Sí, creo creo que sí, no estoy seguro. Esa es mi hermana, además. Este era un panelado que también... ¿Ves? Es un panelado también. Bueno, vamos si quieres aquí... Claro. por el Era ruido. todo de PVC, paredes recubiertas de PVC y... Era un panelado, pero panelado de PVC. Pues hombre, no es lo más bonito del mundo. Claro. Pero ya te has gastado un dinero en panelar con un PVC. Pues levántalo, haz otro material. El coste, ahí lo que veníamos hablando, es similar. Este era el espacio, eso. Que también estaba partido en dos. Ahora, volviendo a ver las fotos, estaba dividido en Claro, dos es que ellos se estancias. dedicaban a vender ventanas antes. ¿Ves? Había una Y- recepción antes, era similar. Qué interesante, ¿eh? Porque Sí. son cambios, obviamente son cambios importantes, pero al final de cuentas el espacio pues es el mismo. Claro, ¿verdad? claro. Es curioso, ¿verdad? Sí, porque el espacio es el mismo. Mira, aquí tenía... No lo parece, pero por ejemplo la escalera, que no sé si sale ahí, era mucho más ancha hacia Era los más lados. ancha. Ok. Y se comía muchísimo espacio la Mira, aquí escalera. hay fotografías de la obra. ¿Veis? Este era el espacio este de cama. Y esos tonos verdes, Este verde es una placa de pladur hidrófuga especial para resistir la humedad. ok. Por eso es el verde. Bueno, esto es toma de obra del gas. Bueno. Y bueno, me ha dado tiempo, pero montaré unas imágenes, yo te las haré llegar. Sí, sí, sí. El mismo fotograma, el mismo frame, el día cero en obra y la evolución. Uy, cuidado, cuidado. Cuidado. Excelente. Muchísimas gracias, jóvenes. Nada, muchas gracias. Un gusto y esperemos seguir conociendo más de su arquitectura. Gracias. Hasta Gracias. pronto, jóvenes.